Mil mensajes. Hoy estamos con el número 564, que nos trae un contenido, nos aporta un contenido interesante en el sentido de la manipulación, tema que hemos ya hablado en otros números de estos mil mensajes, pero no en forma tan directa. Aquí hablamos entonces de el manipulado y hablamos, y por supuesto tenemos que definir qué es la manipulación. La manipulación es un acto en el cual toda personalidad, individual o colectiva, porque puede ser una persona manipulando un grupo, puede ser un grupo manipulando a una sola persona, o pueden ser dos grupos manipulándose entre ellos. Y manipulación es toda acción en la que una determinada personalidad logra hacer que la otra parte haga lo que necesita, lo que desea, lo que requiere, sin que el otro se dé cuenta de ello. Es decir, en la manipulación hay un engaño y la manipulación, y esto es por lo que mucha gente lo ve como algo muy negativo, la manipulación es un acto engañoso, ni siquiera es una mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser una personalidad que esté hablando y esté manipulando aparentemente, pero no sabe que lo está haciendo. Y al no saber que está actuando con mentiras, que él no sabe que son mentiras, el que se llama manipulador resulta que no es una manipulación en el sentido estricto del concepto, al menos del que nosotros tenemos. Es decir, la manipulación es un acto consciente, es un acto en el cual la personalidad dice, le hace todo lo posible para que la otra persona haga lo que esta persona quizás no quiere hacer o no está dispuesto a hacer, pero lo hace por medio de los engaños, de los artilugios, de los movimientos de la otra parte, del manipulador. Ahora, uno sabe que la manipulación existe y existe desde que el ser humano está sobre la tierra y desde que el ser humano mostró inteligencia. Es decir, la manipulación es una demostración cotidiana, normal, de lo que puede hacer la inteligencia. En este caso, y sobre todo si la manipulación tiene fines muy negativos, inmorales, antiéticos, por supuesto será negativa, pero a lo mejor no todas las manipulaciones son negativas, como podrían ser algunos casos que ya podríamos revisar. De todas formas, lo importante es que en este número que la gente nos empiece a pensar sobre qué es lo que hace que la gente sea manipulada, qué es lo que hace que la gente sea objeto de esta manipulación. Probablemente hay muchos casos en los que la gente quiere que la manipulen, es decir, saben, están al tanto de una realidad, de lo duro que es una realidad, pero como mecanismo de defensa se pone todo una situación en la que está expuesta, está dispuesta para que la manipulen. ¿Con qué motivo? Para escapar de esa dura realidad, la cual piensa que no puede enfrentar y que no puede resolver. Entonces, qué sabroso es que me manipulen haciéndome creer cosas que en el fondo sé que no son verdad. Esto pasa muchísimo en nuestra vida cotidiana y hay personas que se valen de estos engaños para mantener así todo un cuadro de ganancias a través de la manipulación de la gente que quiere ser manipulada, de la gente que quiere ser engañada. Esto en verdad es una realidad que si usted afina su atención y si tiene claro los conceptos, al menos lo que nosotros tenemos de lo que es manipulación, va a encontrar entonces gente que quiere ser manipulada. Otra gente lo hace por falta de información. Es decir, cuando a pesar de haber una gran inteligencia en una parte de una personalidad, pero está en un área en la cual no tiene suficiente información pertinente o inclusive está desinformada, esto puede ser origen para que esa persona, por inteligente que sea y por viva que sea, es manipulada por otra persona que sí posee la información y que además de poseer la información, la transforma para darla de una forma que satisfaga a esta persona que no tiene esa información. Es decir,
que para que uno lo manipulen, es decir, tiene que existir también una adecuada información de un determinado evento, de una determinada área, de un determinado nivel de conocimientos. Es necesario porque la gente entonces puede ser engañada, en este caso manipulada, es decir, haciendo cosas que no quisiera hacer, pero que la otra parte quiere que realice, que haga o inclusive que no haga las cosas que tiene que hacer. Entonces estos dos elementos son importantes para calibrar cuán vulnerable es cualquiera de nosotros a un hecho manipulatorio. Entonces, además de esto, podemos entender también que mucha gente se deja manipular por estar precisamente en procesos emocionales muy profundos y de mucha importancia. Y al estar bajo estos momentos, al estar viviendo estos momentos emocionales, entonces se le hace caso a cualquiera, se le hace caso realmente a mucha gente. Y quizás no es el caso anterior que nos decía que nosotros que queremos que nos manipulen, sino que no sabemos realmente por el estrés emocional, por la situación emocional, por la situación de emergencia, entonces nos dejamos engañar y nos dejamos hacer las cosas que hace la gente o los grupos manipuladores para que uno lo realice las acciones o no realice las acciones que uno debe hacer o que no debe hacer de acuerdo a la conveniencia de la otra parte. Yo creo que esto es fundamental y estos son los eventos realmente importantes que nos vuelven a todos y cada uno de nosotros vulnerables a ser manipulados. Por lo tanto, yo le pido a usted que usted revise si realmente usted es una persona que es manipulable, es decir, es una persona susceptible por X causas a ser manipulable. Quiere que lo manipulen porque encuentra situaciones que no que puede resolver, sin embargo, aspira a alguna esperanza, tiene algo para que le solucione o le ayude a enfrentar ese problema, usted es altamente vulnerable. Si usted tiene desinformación, usted es altamente vulnerable. Si usted tiene un nivel de estrés y sobre todo de nivel emocional, usted es altamente manipulable porque presente un poco de control y le ofrezca alguna salida. Esto es importante. Y lo último, que si usted tiene a lo mejor algún déficit en la pericia, en el manejo de un sistema que le interesa manejar, y entonces cualquier persona que le ofrezca la ayuda de manejar ese sistema puede manipularlo, es decir, puede engañarlo para lograr beneficios de las acciones que ustedes van a hacer. ¿Hay manipulación buena? Sí puede haber. En algunos casos, y en algunos casos, sobre todo con valores muy sólidos, alguna personalidad puede manipular a otra para evitar que se haga daño. Y eso podría ser moralmente y a lo mejor hasta éticamente bueno. Pero la mayoría de las manipulaciones se producen entonces con el engaño. Y aquí entramos en todo este tema del engaño, que es un tema fundamental del ser humano. Busque si usted es vulnerable a ser manipulado. Si usted fue manipulado en el pasado y se dio cuenta, bueno, ¿por qué fue? ¿Por qué pasó? ¿Dónde estuvo su vulnerabilidad? Y trate siempre, por supuesto, de no ser engañado y mucho menos de ser manipulado. Este es el número 564, que es el número de hoy, un número muy interesante y nos acompaña. Atrás tenemos una obra de la pintora Isa de Bris. Es una pintora realmente muy buena en sus cuadros, sobre todo de gran formato, y usted lo pongo a disposición para que lo disfrute. Este es el mensaje número 564 y entonces nos despedimos hasta el próximo de los 1000 mensajes. Será hasta luego.